Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo espacio de Conversando con Rosario, en donde les traemos información acerca de diferentes lugares, países, costumbres. Hoy vamos a estar visitando un país que es dueño del lago navegable más alto del mundo, el salar y la producción de litio más grandes del mundo. Es un país que tiene muchas ciudades que han sido declaradas Patrimonio Histórico de la Humanidad. Un país lleno de secretos, que tiene muchas cosas por contarnos. Estamos hablando de Bolivia, ese pequeño mundo en miniatura, lleno de secretos, de muchas cosas por decir, por publicar. Y aquí lo vamos a hacer hoy, de la mano de un experto también. Como siempre, bienvenidos a un nuevo espacio. Soy Rosario Ortiz, periodista turístico, y esto es Conversando con Rosario. Y para hablar de Bolivia, de este hermoso país que les anuncié, me acompaña hoy el arquitecto Ronald Terán Nava. Él es especialista, magíster en restauración y rehabilitación de patrimonio histórico edificado. Además tiene posgrado en mecánica de suelos y les aseguro que tiene 1000 posgrados y estudios más. Todos esos conocimientos y experiencia lo han hecho merecedor a desempeñarse en cargos tan importantes en su país como director de la Escuela Taller de Potosí, director de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Turismo en administraciones anteriores. Tiene una vasta experiencia en rehabilitación de monumentos históricos en su ciudad, La Paz, y entre otras cosas, debo confesarles que es mi amigo personal. Ronald, para mí es un gusto enorme que estés aquí hoy. Me encanta que hayas podido aceptar mi invitación y te doy la bienvenida aquí a conversar conmigo, conversando con Rosario. Muchas gracias, Rosario. Para mí es una gran satisfacción, primero, participar en tu programa, segundo, verte de tanto tiempo con este nuevo emprendimiento que me alegra mucho y te felicito. Además que tengo entendido que está encumbrándose el programa y para nosotros acá en Bolivia y esa hermandad que nos une a Colombia es realmente satisfactorio. Ay, muchísimas gracias. Yo feliz, de verdad feliz de tenerte aquí y de estar hoy conversando de un país tan interesante como es el tuyo, pero que desafortunadamente no sé, y quisiera que nos contaras y empezáramos de pronto un poquito por ahí. No está muy en el radar, digamos, de los destinos turísticos más visitados actualmente. No sé, ¿tú qué tienes para comentarnos de eso? Y yo sé que ese es uno de los, digamos, de los grandes desempeños que tú has tenido, porque a partir de toda esa labor que has hecho de rehabilitar tantos monumentos allá en tu país, eso es contribuir con el desarrollo y eso es contribuir con el turismo, porque hay muchas cosas lindas que mostrar. Tú has trabajado mucho en eso. Entonces, cuéntanos un poquito primero esa parte y luego te invito a que nos hables de todas esas obras maravillosas que has podido ir recuperando, restaurando. Bueno, lastimosamente son noticias que molestan. Yo particularmente he analizado, he estado en contacto permanente con el patrimonio cultural de mi país. Gracias a muchas gestiones he logrado representar al país a nivel internacional en muchos países con conferencias, etcétera, etcétera. Y siempre viene esa incógnita y la pregunta, ¿no? Teniendo el mundo en pequeño, porque Bolivia es el mundo en pequeño, tenemos tranquilamente aquí en la ciudad de La Paz a 3.800 metros la cumbre y de ahí descender a nivel del mar donde están las zonas más cálidas de La Paz. Estoy hablando solo de La Paz. En menos de media hora tú estás tranquilamente de 3.600, llegas a 3.800 a la cumbre y desciendes al nivel del mar, ¿no? A todo lo que son los yungas. Ese es un atractivo turístico bastante conocido, pero que durante estos últimos 15 años, lastimosamente, Bolivia se ha hecho conocer más a nivel político que a nivel cultural y especialmente en el turístico. Tenemos tanto potencial, 5 ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad, está Potosí, está Sucre, está Samaipata, están las misiones jesuíticas y por supuesto Tiahuanacu como la cuna de la civilización, según muchos libros, que son elementos atractores tan poderosos, pero que desgraciadamente
no se le ha dado tanta importancia y tanto interés. Es verdad que hay muchos países que ya tienen el nexo turístico, pero es distinto vender tu país con ese potencial de atractivos turísticos que los tenemos mucho más todavía. Entonces, posiblemente todavía quedemos postrados. Estoy hablando de una realidad de que la cultura en este momento está como la quinta rueda del carro y tratamos nosotros, los entendidos en la materia, de hacer lo que nos corresponde. Sin embargo, dependemos mucho de una política de Estado, una política cultural, que del cual se puedan desprender las otras instancias, como es la gobernación y los municipios. Entonces, esa estructura todavía anda disuelta por el tema eminentemente político. Sí, es una lástima porque, bueno, ya les vamos a mostrar a todas las personas que nos acompañan toda esa cantidad, bueno, algunos aspectos de los grandísimos tesoros que tiene este país. Son innumerables, de verdad que sí. Entonces vamos a comenzar hablando de algo. Primero, cuéntanos en tu ciudad de La Paz, que es de la ciudad donde tú naciste. Bueno, cuéntanos directamente o cuéntales tú a nuestros oyentes directamente, a todas las personas que nos miran. ¿Cuáles son esas obras que has hecho que yo sé personalmente que son obras muy representativas para la ciudad? Bien, he tenido la suerte, por un lado, porque es un factor muy importante también. No se olviden que les dije que hay factores políticos que inciden. Entonces, en las licitaciones son concursos donde normalmente se debería transparentar la eficacia, la eficiencia y la experticia. Entonces, en muchas de estas he logrado obtener la posibilidad de restaurar edificios patrimoniales, especialmente en el centro histórico, pero también la otra posibilidad en las otras ciudades. La primera, apenas aterrizamos a la ciudad de La Paz después de haber hecho el curso de maestría, es el compromiso con el gobierno español para la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad en Potosí. Ha sido un trabajo tesonero con otras instancias como el Plan de Rehabilitación de Áreas Históricas de Potosí, que estaba a cargo de otro paceño, que es el arquitecto Tuti Prado, y la gobernación, que hoy en día, más la alcaldía, apoyaron con la embajada española, que era la Agencia Española de Cooperación Iberoamericana. Esos 3 años nos ha permitido devolverle a Potosí la policromía y todos sus edificios del centro histórico para esa declaratoria. ¿Qué quiere decir eso? El plan de rehabilitación hacía los proyectos y nosotros ejecutábamos. Yo primero como director de patrimonio y luego la invitación del mismo gobierno español para que me haga cargo de la escuela taller de restauración, y con las cuales teníamos el brazo ejecutor, el brazo operativo y el brazo planificador. Con eso se ha logrado el éxito tanto en Potosí, luego en Sucre, y en la ciudad de La Paz particularmente, ya a nivel individual, he abierto espacio para que en estas licitaciones tenga la oportunidad, en muchos casos con empresas mucho más grandes debido a las condiciones que eran. Entonces está el Palacio de Gobierno, que está en plena Plaza Murillo, en el kilómetro cero, como llamamos. Luego el Palacio Legislativo, que hoy en día se llama la Asamblea Legislativa Plurinacional. Está la Casa Gramont, abandonada hace muchos años. Logré hacer el proyecto de restauración con financiamiento del gobierno italiano y estamos hablando de aproximadamente 10 años de abandono de ese edificio preciosísimo que también está en la Plaza Murillo, y hoy en día rescatando el testimonio más antiguo de la ciudad de La Paz, que es la Casa Benedetti, conocida como Casa Benedetti, que tiene alrededor de 400 años, una casa que ya ha colapsado, pero que felizmente el porcentaje ha sido menor con relación a la más edificada. Estamos hablando de un 30% de colapso y el resto estamos restaurando, rehabilitando, reintegrando y reconstruyendo, porque entran muchos conceptos en esto. Sí. Y a partir de eso el centro histórico prácticamente ha sido mío y he empezado a restaurar otros edificios, la Cancillería, el edificio anexo de la Cancillería, edificios particulares como en la zona fundacional, que es la Evaristo Valle, que anteriormente se llamaba la zona de Churubamba. Uno que estaba ya prácticamente fantasmagóricamente, diríamos,
abandonado y lo logré restaurar, rehabilitar, y hoy en día se está haciendo la segunda fase de un hotel en la parte posterior. Ha sido una recuperación que muchas entidades, especialmente las municipales, me han felicitado y me han agradecido porque era un edificio que rompía un perfil arquitectónico de la época fundacional de la ciudad de La Paz, y felizmente hoy en día ha sido el ejemplo de lo que se puede hacer con el apoyo de en este caso, apoyo privado, porque el propietario o la propietaria en este caso ha hecho un esfuerzo económico. Es muy cara la restauración Debe ser. aquí, bueno, en todas partes, y ese esfuerzo pues amerita también que la alcaldía en su normativa sea un poco flexible con estas inversiones. Es distinto que el Estado invierta a que invierta una persona privada, ¿no? Claro, no, y es indudable viendo todo eso, que ya casi todo el centro histórico es tuyo, definitivamente, y sin duda toda esa experticia que dices hace que, digamos, trascienda a toda la parte política, porque sin duda eso, toda esa experiencia hace que te sigan contratando, te sigan encargando de eso, porque es una recuperación que ha sido maravillosa, como lo vemos en las fotografías que estamos pasando en estos momentos y en todas las imágenes que nos ha cedido muy gentilmente. Contémosle, bueno, les cuento a todos los que están con nosotros que Bolivia tiene su capital constitucional, es la ciudad de Sucre, que ya la mencionó Ronald, y la ciudad de La Paz es la sede del gobierno nacional, en donde está pues el Palacio de Gobierno y está toda la parte de los poderes ejecutivos, legislativos, electoral, toda esa parte. Entonces está esa conformación de esa manera. Mencionabas también la ciudad de Potosí. Es una ciudad donde entiendo que estaban toda la cantidad de riquezas y de plata. Por eso ese dicho por ahí que dice que algo vale un Potosí, que Potosí significaba dinero, significaba mucha riqueza, mucha plata. Potosí ha estado entre las 8 ciudades más grandes del mundo, comparativamente hablando con París y con muchas ciudades de Europa. Nueva York entre las de América, que eran las más pobladas. Imagínense el desarrollo que ha habido en Potosí, a tal punto que lo que se ha declarado, estamos hablando de las 14 lagunas, estamos hablando del Cárcamo, desde donde se traía el agua para producir en los ingenios todo el machacado del mineral en un momento determinado, de una producción bastante grande, de ciudades que les digo, comparativamente hablando, era muy pujante, muy trabajadora, y donde se logra extraer tanto, pero además desde el punto de vista urbano, el crecimiento y esos hermosos edificios que hoy en día son monumentos nacionales han permitido que tengamos este tesoro, ¿no? Ahora, Sucre está tan próximo que tomando un taxi en media hora, máximo 45 minutos, ya está. Súper cerca. Claro, y estamos hablando de 3.800 metros para descender hacia Sucre, que es una zona bastante caliente, en realidad es valle y luego cálido, donde es la ciudad blanca por antonomasia conocida. Sí. Y lo más lindo es que mucha gente que ha producido en Potosí, estamos hablando de los españoles, se fueron a Sucre a hacer grandes palacetes, grandes haciendas, lo que ha servido también para que esta declaratoria congela en cierta manera, a partir de la normativa, la prohibición de intervenir estos edificios siempre y cuando sea un especialista. Lastimosamente se pierde un poco en función de que la cooperación española sale de esto y nosotros como bolivianos deberíamos continuar este emprendimiento. Entonces cambia la normativa y de pronto empiezan a emerger edificios con el, entre comillas, modernismo, rompiendo los perfiles arquitectónicos en algunos casos. Pero también peca mucho entre las autoridades y por otro lado la defensa de los ciudadanos. Los ciudadanos aman sus ciudades y por lo tanto no permiten eso. ¿Qué pasa con Potosí? Potosí, pese a que ha dado tanto no solamente a Bolivia, sino al mundo, hoy en día está relegada, no tiene un desarrollo como quisiéramos y ese es el diario vivir del potosino, entre que viene lamentándose
de no tener la oportunidad que otras ciudades, después de haber dado tanto, y hoy en día continúa la explotación todavía. La UNESCO, he tenido la suerte de hacer la topografía y la tomografía del Cerro Rico para un informe mesurado sobre el tema de cómo se encuentra el estado de conservación del Cerro Rico. Y ahí veíamos de que debería haber una prohibición que se la hizo a través de una norma y una ley que a partir de la cota 4400 no se puede extraer más mineral, porque está a punto de colapsar la punta que es la que define la conformación geométrica del Cerro Rico, que además está en nuestro escudo nacional. Claro. Por lo tanto, no deberíamos permitir que colapse ese cerro. Sin embargo, existen todavía algunas empresas que ingresando por debajo siguen explotando el mineral. O sea, hay una falta de conciencia, pero además estas empresas que son transnacionales, que desgraciadamente, si analizamos, son parte de la degradación y el deterioro a todo nivel de los recursos naturales, por un lado, por la explotación indiscriminada que hacen estas empresas en concomitancia con el gobierno, ¿no? Lo mismo pasa con la tala de árboles, pasa con la explotación de oro, la explotación de plata, etcétera, etcétera, en muchas ciudades, pero Potosí particularmente se ve dañada por ese hecho. Sí, es una lástima realmente. Claro que todas esas explotaciones ilegales a todos los minerales y todo, no es solamente un mal de Bolivia, eso es un mal que nos está, digamos, carcomiendo a muchos países de Latinoamérica, porque es una situación que nos está corroyendo, nos está llevando por delante lastimosamente. Y precisamente hablando de Potosí, y a propósito que estamos en el mes de marzo, el mes en que se celebra el mes de la mujer, debo recordarlo, debo contarles que era de Potosí la primera mujer piloto de Latinoamérica, la señora Amalia Villa. O sea, eso es un honor muy grande y además, como tú lo decías, Potosí en su momento fue una de las ciudades más destacadas en América, porque contémosle a la gente que Bolivia también fue conquistada, colonizada por los españoles y fue en 1825 cuando ya declararon la independencia de España y empezó toda su nuevo movimiento, su nueva vida. Y son todos esos edificios y todos esos grandes tesoros los que aquí nuestro invitado se ha encargado en muchos momentos de recuperar, de restaurar y de traer y devolverlos otra vez manejables, habitables y todo. Yo me imagino, Ronald, que en el transcurso de esas rehabilitaciones y de esas recuperaciones habrás tenido anécdotas, cosas así como muy especiales que te hayan pasado. Cuéntanos, a ver, así como que tienes que te haya marcado como una anécdota muy especial. Una de las más importantes, y justamente es en Potosí, a partir del descubrimiento de las catacumbas en las iglesias, tú veías muchas cantidades de osamenta. En algunos casos, la ciudad de Potosí tiene no solamente tradiciones y leyendas, sino que las hemos vivido, y hablo en plural, porque las hemos vivido con los alumnos y en otros casos con monitores de la misma escuela taller. La presencia de entidades que en muchos casos se te congela hasta el alma, ¿no? ¡Ay, qué susto! Y claro, luego como que se te vuelve costumbre, porque estar 3 años haciendo lo mismo, ya te conviertes en parte de eso y se convierte en algo natural. Hoy en día, en la casa que estoy restaurando, tengo un fantasma, una entidad que molesta. Hemos hecho inclusive una misa y una mesa que se llama una mesita, que es una ofrenda a la Pachamama aquí en Bolivia. Normalmente en las construcciones hacemos eso para que no nos vaya mal, o sea, no haya accidentes y que la obra salga de todo. Hemos tenido accidentes leves con mis obreros y eso estaba producido justamente por esta entidad. Ya nos habían dicho una persona que había vivido en la casa que particularmente atacaba a los hombres y hemos comprobado que sí. La última que me ha parecido ya crítica porque se cayó uno de mis maestros del andamio cuando estaba todo amarrado, el andamio se ha movido ya y estaba bastante arriostrado. Entonces él ha perdido el equilibrio, se cayó felizmente sobre otra viga hacia abajo y se lastimó solamente el pie, ¿ya? A partir de eso, como se han ido reuniendo estos factores, yo dije que era lo mejor hacer esto.
y lo mejor que puedes hacer es llevarte bien con las entidades. Entonces hay que hablarles, hay que decirles, estamos haciendo mejoras en la casa, etcétera. Hasta como loco uno habla, pero resulta que nunca más ha vuelto a pasar nada. Y en Potosí nos pasó lo mismo. Son cosas que mucha gente piensa que te estás inventando, pero que sí sucede. No. Y casi que es normal para mí, para muchas personas no. Sí, no, es algo difícil de manejar y además es como un estudio paralelo que tienes que hacer para saber cómo manejas esas situaciones que la verdad no son para nada envidiables, pero son reales y de verdad que suele suceder en las ciudades así, con tanta historia. Pasa también en mi Cartagena, igual, y en todas las ciudades coloniales, en todas las ciudades, porque tantos años, tantas cosas han podido haber pasado y cosas que uno no sabe. El tema es que hay que, en tu caso, saber enfrentarlas, sobre todo porque hay riesgo, ya es riesgo de vida, ya es riesgo no solo el susto, como dices, que se congela hasta el alma, pero sí, son situaciones supremamente delicadas y muy especiales. En cuanto al atractivo turístico, como decía al principio, es increíble cómo en poco tiempo de trayectoria puedes encontrar tantas cosas totalmente disímiles y extraordinarias. Aquí en La Paz, lo de los yungas es fantástico, porque no solamente que tienes la fruta a la mano para poder sacar una naranja, una manzana, es un vergel, ¿ya? Llegar a unos ríos bastante caudalosos, otros que tienen hasta playas, donde disfrutas de la naturaleza, ha hecho de que en el tema hotelero, en la zona de los yungas, crezca bastante. Sí. Pero el factor tan drástico en la cumbre del frío hace que en muchos casos la nieve llegue a escarcharse en la carretera. Por eso se llaman, han debido escuchar, hay el camino de la muerte en los yungas, es uno de los que ha salido hasta en National Geographic y en Discovery. Es de los caminos más peligrosos del mundo, donde a veces el camión o el coche pasa por el borde del barranco y muchas veces se han embarrancado. Cuando llega el momento de los nevados, por ejemplo, se escarcha y resbala, tú puedes frenar y no agarra el freno. Claro. Entonces es muy peligroso descender porque el descenso es lo peor. Sin embargo, con mucho cuidado vas llegando a estos lugares que son paradisíacos, preciosísimos, y de ahí puedes conectar a otras ciudades como el Beni, por ejemplo, que es totalmente oriental, y por el otro lado el norte de La Paz, que es frontera con la Amazonía peruana y Amazonía boliviana en el lado de Cobija. Salen por ahí muchos videos que uno ve, dice, una carretera de Bolivia, que queda uno con el alma en un hilo viendo eso y uno cree que eso es como mentira. O sea que todas esas carreteras que van los carros por toda la orilla del barranco son reales. Eso es Bolivia, yendo hacia el valle. Te decía, ahora lo de bueno es que tienes una carretera preciosa que llega hasta Caranavi, que es lo más profundo. Pero la aventura hace que los turistas quieran ir por la carretera de la muerte. La carretera de la muerte ya no funciona normalmente. Ajá. Y ahora hay muchas empresas de turismo que venden el descenso en bicicleta. Y el descenso en bicicleta con todo el equipo, los turistas alucinan con eso porque es una de desafiar a la muerte para bajar por esa carretera. Bueno, y es que indudablemente hay gente para todo y eso precisamente es lo que hacemos nosotros como turismo y como periodismo turístico, mostrar todo lo que hay, lo que existe, lo que se puede hacer. Por otro lado, tenemos en la parte central el lago sagrado. Para nosotros está la Virgen de Copacabana, que es la patrona de la ciudad, pero además de Bolivia, porque vienen de todas partes de Bolivia para converger en ese punto tan hermoso, el lago más alto del mundo, a 3.812 aproximadamente, donde tienes que hacer un stop en tu viaje para cruzar el estrecho de Tiquina. El estrecho de Tiquina son como 3 kilómetros del lago preciosísimo, donde pasas de San Pedro a San Pablo de Tiquina.
pero no pasas nadando, tienes que pasar en lancha, y por otro lado los camiones o los coches, en este caso, pasan en unas balsas preparadas exclusivamente para eso. Para poder atravesar. Son dos sitios icónicos que tiene Bolivia, entre los tantos que tiene. Uno es el lago Titicaca. Personalmente es uno de los sitios, nunca he tenido el gusto, el privilegio de visitar tu país, pero el lago Titicaca es uno de los sitios que tengo como muy pendientes por visitar y espero poder hacerlo algún día. El lago navegable más alto del mundo, eso es una cosa única, sí, compartido con Perú, pero esa parte de Bolivia es una parte muy especial. La ciudad de Copacabana es la ciudad, digamos, donde se llega para poder visitar el lago. Tiene esos encantos, la Virgen, el cerro que tienen allí, ese cerro tan especial, el Cerro del Calvario, que dicen, bueno, que también es un calvario subirlo porque es supremamente alto. Entonces, eso no todo el mundo lo puede lograr. ¿Cómo es esa parte? Bien, el simple hecho de estar ya en el lago, estás casi a 3.800. Lo del Calvario sí tienes que estar bastante preparado para subir. Sí. Inclusive, hay gente que como una penitencia se lleva unas piedras grandes para llegar hasta el Calvario. Han debido ser muy pecadores para poder llegar eso hasta la cima, donde uno prácticamente se aliviana y tienes un paisaje alucinante ya llegando al Calvario. Hay todavía una etapa que son las caídas, donde tú tienes que ir rezando poco a poco hasta terminar, ¿no? Toda esa parte religiosa que la gente la tiene muy en el corazón, y esa devoción hacia la Virgen de Copacabana. Yo hice varias veces, no tanto con piedras porque no soy tan pecador, pero lo de bueno es de llegar y satisfacerte internamente, esa paz total que te da el hecho de haber llegado a la parte alta del Calvario. Luego tenemos una hermosa iglesia que en este caso yo le daría hasta el rango de eclesial, porque tiene esas características, un atrio bastante grande, donde en la época de la evangelización ha debido ser muy telúrico, digo, porque aparte de tener el patrimonio arqueológico como la Isla del Sol, Pilcocaina, que son construcciones megalíticas preciosísimas que se conservan hasta la fecha intactas, ha hecho de que el turista comparta la parte religiosa y comparta la parte que le corresponde conocer. Entonces, tienes un viaje a las islas que es un desafío también a la muerte, porque tienes que ir en lanchas un trecho bastante largo hasta lograr llegar a las islas, donde una vez que desciendes es una cosa alucinante. Vas a ver parte de Caminos del Inca, vas a ver partes de lo que ha sido Pilcocaina, las Vírgenes del Sol, etcétera, etcétera. Y haciendas como Cusijata. Cusijata es una hacienda de la época de Tiahuanacu, inclusive anterior, de la cultura Moyo y Chiripa, que se ha conservado intacta porque además es como un oasis en medio de todo lo que es la ciudad de Copacabana. Tan precioso como tan enigmático, porque tú ves estas construcciones, cómo las han logrado hacer, además de los terraceos agrícolas que hay en todo Copacabana. No se olviden que en la época de Tiahuanacu, que ha sido, según muchas crónicas y libros, una ciudad de alrededor de 1 millón de habitantes, era una ciudad-puerto, que era tan grande y magnífica. Lo que es Tiahuanacu en este momento descubierto apenas es un porcentaje menor, no llega ni al 20% de lo que ha sido la magnificencia del mismo. Teniendo esa relación además con el lago Titicaca, y de ahí parte del Perú que disfruta de eso, y nosotros como bolivianos que tenemos también esa obligación y ese nexo de convertirla en una zona y un elemento atractivo desde el punto de vista turístico y arqueológico, sí. ¿no? Sí, es algo inigualable. La verdad que tener ese lago, el lago más alto del mundo, es algo muy, muy grande, muy significativo. Sí. Muchos lugares de Copacabana, adicional a lo que les comentaba, son observatorios astronómicos. La mal llamada Horca del Inca, por ejemplo, que es otra zona bastante alta, muy parecida a la del Calvario,
es para llegar a construcciones de esa época donde particularmente sobresale este observatorio astronómico y solar. Entonces, los cambios que vienen en función de la época de la siembra, como en muchos países, es el solsticio de verano y el solsticio de invierno. A partir de eso es que mucha gente en la mala interpretación de la horca del Inca ha visto de que hay unos orificios que te dan exactamente la construcción de la gran diagonal que está a partir de la Cruz del Sur, la constelación de la Cruz del Sur. De ahí es que nace la gran diagonal para generar el módulo urbano que con el brazo menor de la Cruz del Sur se conforma una cuadratura que forma la Chacana, que está explotada hoy en día, lastimosamente muy mal explotada, porque resulta que quieren reemplazar a nuestro escudo con un pretexto de la Chacana. La Chacana para nosotros es la cruz andina con la cual se ha generado toda la urbanización en Tiahuanacu antes, durante y después. Pero ahora se quiere utilizar como el símbolo para dividir al país, porque es eso, ese es un componente político muy fuerte de dividir Occidente con Oriente. Pero eso es harina de otro costal. En cuanto a lo nuestro, es básicamente ver de que ese observatorio astronómico ha permitido la generación urbana que llega hasta el norte de la Argentina y obviamente hasta finales, pasando Venezuela inclusive, esta gran diagonal que se habla de un componente mayor del urbanismo en esa época. Claro, no, hay elementos muy interesantes y muy valiosos que vale la pena definitivamente seguir ahondando con eso y seguirles trabajando, investigando y descubriendo para mostrarlos al mundo, a ver qué es lo que hay, cuáles fueron esos ancestros que tuvimos. Ahora, existe otro punto que es absolutamente encantador en tu país y es el Salar de Uyuni. Personalmente es otro de mis sueños. En tu país tengo dos sueños: conocer el lago Titicaca, el Salar de Uyuni, e ir a visitarte y saludarte también personalmente, que hace tanto tiempo no lo hacemos. El Salar de Uyuni, ese sitio único, pero único. Cuéntanos de ese salar. Eso es algo así como de ensueño. Bien, el Salar de Uyuni es parte del atractivo que tiene Potosí. Estamos hablando de un espejo de aproximadamente 140 kilómetros de sal, pero es una sal tan especial que se va conformando por estratos a medida de que llueve. En la época de lluvia, eso se va primero en estado líquido, luego en estado sólido, se va petrificando y luego lo que pasa es que tenemos dentro del mismo la explotación del litio. Es lo más grande que existe en el planeta, es un yacimiento de litio que muchos países, en este caso Japón y otras internacionales, ya están explotando el litio. Muy preocupante para nosotros desde el punto de vista del medio ambiente, por un lado, y por otro lado, de la explotación de los recursos naturales. Vuelvo a repetir, si no hay un sistema de control de la explotación del litio, pero además el hecho de que se pueda desarrollar el turismo de una manera totalmente sana y limpia, es que políticamente se tiene que crear una serie de planes de desarrollo estratégicos para evitar la explotación indiscriminada. Sin embargo, el Salar de Uyuni es ese espejo que se lo ve, inclusive los mismos astronautas decían que ese espejo se lo ve desde la parte de la Luna. Sí. Es tan grande que es un reflejo muy, muy grande. ¿Qué sucede? Además, en Uyuni se ha logrado en el Salar hacer las primeras edificaciones en base a la sal. Sí, esa parte quería preguntarte que nos contaras, porque sé que existen hoteles de sal. Ese es uno de los atractivos también, porque uno dice, yo voy y obviamente me tengo que quedar en un hotel de sal, porque es una cosa única. De todas maneras, por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos la Catedral de Sal, pero es algo muy diferente, porque es una catedral que está tallada dentro de una mina. Pero ustedes son construcciones hechas a partir de la sal, hoteles de sal. Cuéntanos, ¿cómo se puede construir un hotel a partir de sal? Bueno, tienes el espejo, tienes la planicie y esas estratificaciones lo que hacen es generar
adobes. Lo que hacen los obreros es cortar los adobes en función de unas dimensiones que permitan hacer, en función del diseño también, valga la redundancia, determinar la funcionalidad, la parte constructiva, el sistema constructivo, que es prácticamente muy sencillo. En muchos casos se utiliza una argamasa especial, pero en otros simplemente es el agua que en estado líquido luego con el frío se petrifica. Entonces la unión es lo mismo que cuando agarras un pedazo de hielo y te pones a la lengua, se te pega a la lengua, ¿verdad? Y cuesta luego desprenderlo. En el Polo Norte, por ejemplo, los iglús hacen también en base a adobes de hielo, ¿no? Que los van conformando para la protección de los vientos. Los vientos son bastante fuertes. Entonces, lo que haces es un diseño aprovechando particularmente romper los vientos dominantes para que no se enfríen las paredes. Hay una cultura que se llama la cultura chipaya en una zona muy próxima, estamos hablando de Oruro, pero que es una zona bastante frígida, que ellos tienen como tipología arquitectónica la circunferencia. Por lo tanto, la arquitectura es eólica, y al ser eólica no se te enfrían las paredes, más bien el viento se desvía y logran tener dentro del mismo un calor en base al confort y alguna chimenea por ahí. En el Salar de Uyuni, pese a que hay estas condiciones, lo que hacen es tratar de evitar los vientos dominantes y generar una arquitectura que tenga también un módulo de tal manera de poder distribuir las cargas, porque tampoco es conveniente hacer una construcción más de 2 plantas, ¿ya? Por el mismo hecho de que el sol es tan fuerte, pero en la noche el frío y la congelada que viene tiene su trabajo en cuanto a las paredes, su consolidación. Por lo tanto, tenemos como 4 o 5 hoteles que en este momento funcionan, y la otra preocupación era el de las aguas servidas, ¿dónde llevamos las aguas servidas? Entonces se han creado unos canales para generar pozos de decantación, y los pozos de decantación obviamente que eliminan por naturaleza todos los desechos sólidos y líquidos. Entonces no hay por ese lado mucha contaminación, son pocos los hoteles, pero sin embargo son elementos atractores también a partir del sistema constructivo. Claro. ¿Ya? Es un gran atractivo el hecho de saber que es un hotel de sal, y sobre todo ver todas esas instalaciones hoteleras, las habitaciones, el piso, las recepciones, todas las columnas, todo hecho en sal. Eso es un gran atractivo y algo que vale mucho la pena. Bueno, indudablemente Bolivia. Bolivia es un país que tiene mucho que mostrar, tiene mucho que compartir con todo el mundo. Es algo bellísimo, que tiene muchos tesoros que están un poco ocultos, algunos que siguen siendo descubiertos, y en el cual en ese descubrimiento ha intervenido muy honorablemente mi invitado del día, mi amigo personal, el arquitecto Ronald Terán Nava, que ha estado con nosotros hoy en este programa, cosa que me encanta. Te agradezco con todo el corazón todo esto que nos has contado sobre tu país. Esperemos que Bolivia pronto esté también dentro de todo ese radar turístico del mundo entero, y que todo el mundo quiera ir a Bolivia. Vale la pena Bolivia, visitarlo, conocerlo, disfrutarlo. Yo la primera que quiero ir a visitar esos sitios que te conté, y como periodista turístico pues el compromiso también es contribuir a difundir, a visibilizar todos esos grandes atractivos que hay veces están un poco ocultos, pero necesitan, sobre todo en esta época en que todos estamos más bien recogiditos en casa, pero que poco a poco iremos, Dios permita, viajando y conociendo. Cuando todo eso se dé, todos están invitados también a ir a Bolivia. Ronald, te agradezco con el alma que hayas estado aquí compartiéndonos tanta información valiosa. El agradecido nuevamente soy yo, Rosario, disfrutar de tu programa, de hacer conocer mi país, pese a que no hemos hablado mucho del Oriente, las misiones jesuíticas, Santa Cruz, Beni, Pando, que tienen mucho por mostrar. Les decía, Bolivia es el mundo en pequeño,
tenemos la Amazonía, tenemos desiertos, tenemos el salar, etcétera, etcétera. Y habrá oportunidad para seguir hablando sobre nuestro patrimonio cultural, que es el más codiciado. Estamos hablando de Latinoamérica, sí, que desgraciadamente se va depredando poco a poco, pero muy contento, muy feliz de haber aportado, de haber hecho conocer mi país, pero además de aunar nuevamente Colombia con Bolivia en esa hermandad que nos une, Rosario, hace bastante tiempo. Sí, muchas gracias. Sí. Ay, qué contenta estoy con eso. Y sobre todo saber que mi amigo es un artista para todas esas remodelaciones, esas restauraciones tan importantes y que están haciendo que Bolivia recupere algunos de esos tesoros que estaban un poco descuidados, que un poco destruidos por el tiempo. Entonces, bueno, de nuevo, muchas gracias a ti y para todos los que nos han acompañado en este programa, como siempre, agradecerles que sigan con nosotros. Siempre les traemos personas y personajes importantes que nos aporten a toda esa cultura, que nos muestren todo ese conocimiento, todos los tesoros que hay en los lugares, ancestros, muchas cosas más. En este caso, hoy tuvimos Bolivia. Soy Rosario Ortiz, periodista turístico, y los espero aquí, como siempre, conversando con Rosario. Hasta la próxima y gracias, Ronald. Gracias.